Antes de empezar este video quiero hacer una aclaración de lo que es el género del terror para tenerlo presente durante este análisis y crítica. Este género tiene el fin de provocar en el lector emociones intensas gracias a los miedos universales, agregando tintes de suspenso, misterio, inquietud y repulsión. A menudo explora el pavor a lo desconocido, eventos sobrenaturales y sensaciones de asco como lo grotesco, utilizando también elementos psicológicos o fantásticos para sumergir al lector en una atmósfera cargada de tensión. Cuando nosotros utilizamos el género debemos enfocarnos principalmente en las características básicas que lo emplean como tal. Punto 1. La atmósfera opresiva que es el entorno y la descripción juega un papel importante para generar sentimientos constantes de amenaza o peligro. Por eso pulir la prosa hasta encontrar un estilo propio es lo primordial con tal de progresar como escritor. Punto 2. Exploración de lo desconocido. Los relatos de terror suelen abordar temas que escapan a la comprensión humana, como seres sobrenaturales, fuerzas oscuras, o eventos inexplicables. Punto 3. Situaciones extremas que pongan al límite los sentimientos y pensamientos de los personajes. Abordando los temas que escapan de la comprensión humana como los ya anteriormente mencionados seres sobrenaturales, fuerzas oscuras o eventos inexplicables nos ayuda a que los protagonistas se sientan humanos y verosímiles con el afán de que el lector sienta preocupación por ellos o empatía. Punto 4. Uso del suspenso. Para un escritor ya sea novato o amateur es crucial mantener la ilusión novelesca. Esta herramienta ayuda a retener la atención del espectador prolongando la incertidumbre de lo que puede ocurrir. Ahora que sabemos esto me gustaría darles a conocer los subgéneros en los que se divide todo esto con ejemplos de historias que su servidor ha leído. Terror psicológico. Se centra en la mente y las emociones, explorando los miedos internos o trastornos mentales. Un ejemplo en libro sería El Resplandor de Stephen King, o para los creepypasteros, Psicosis, que retrata la experiencia en primera persona que sufre dicho trastorno. Terror sobrenatural. Incluyendo los clásicos monstruos del género vampiros, demonios y brujas. Drácula de Bram Stoker, y para las creepypastas serían seres estilo el devorador de semillas o el rastrillo. Terror cósmico. Introduce la insignificancia humana frente a entidades o fuerzas inabarcables para la mente del hombre. El mejor ejemplo de esto como el padre del cosmicidio es Lovecraft con sus obras, pero un ejemplo de ello es La llamada de Cthulhu o Nyarlathotep. La creepypasta del juez, Lo que cayó del cielo, o incluso El día que Dios parpadeó, replican este género en sus historias. Gore y horror explícito. Se basa en imágenes gráficas y violentas para impactar al lector. Tripas de Chuck Palahniuk utiliza el elemento, sin embargo cabe aclarar que para conseguir un impacto en lo grotesco se debe cuidar la narración en todo momento y darle la justificación necesaria a las escenas de violencia extrema con tal de no parecer pretencioso o morboso como en muchas creepypastas de antaño que solo mostraban litros de sangre con tal de choquear al espectador fracasando en el intento. Ahora que expuse esto último vayamos a ver la definición de una creepypasta con sus mejores exponentes que ha mencionado la comunidad. ¿Qué es una creepypasta? Por lo general es un relato corto de terror que se comparte en internet con el propósito de asustar, intrigar o desconcentrar al lector con uso de una buena verosimilitud. Repito. Con el propósito de asustar, intrigar o desconcentrar al lector con uso de una buena verosimilitud. No obstante, la característica principal que divide una creepy de una historia de terror es su factor de evidencia, como por ejemplo las imágenes de Godzilla Monster of Monster, T del excavador, Subestación 9, Te odio y entre otras más. Lo que quiero mencionar aquí es que no solamente el factor de evidencia se puede usar con una imagen o foto captura, también se puede, o más bien debe utilizarse una prosa bien afinada y cuidada que genere la sensación de testimonio, así le dará mejor verisimilitud al asunto. En sí podríamos resumir a una creepypasta como una leyenda urbana evidenciada y comprobada que deja al espectador la misma sensación de la frase, basada en hechos reales que deja al final una excelente película de terror. Con esto dicho, sigamos haciéndole una autopsia al género y dando buenos exponentes de la misma. 1. Formato breve y accesible. Las creepypastas suelen ser relatos concisos, diseñados para captar la atención rápidamente. La historia de Cabeza de Cabra por parte de Mundo Creepy es un buen ejemplo. 2.
Sensación de verosimilitud. Esto es lo que he estado señalando constantemente desde que hice estas críticas, muchas incluyen detalles que las hacen parecer reales, como referencias a eventos actuales o supuestos testimonios en primera persona. La prosa bien cuidada ayuda mucho en este aspecto. Y no es que si quieras usarla o no, es obligatorio porque de nada te sirve tener una edición muy buena, si el espectador no entiende nada de lo que está diciendo el locuendo. NES Godzilla no solo brilló por su evidencia. También lo hizo por el cómo describía los escenarios y momentos de alta tensión con el villano más implacable de toda la historia. Uso de lo sobrenatural inexplicable. Aunque parten de elementos cotidianos, suelen introducir un elemento perturbador o paranormal. La princesa, Red, o alguien perturbado psicológicamente. Elementos multimedia. A menudo se complementan con imágenes, vídeos, o audios que refuerzan su efecto. La canción de See You After Babe, y las fotos y vídeos de Subestación 9 podemos ponerlas aquí. La temática variada. Aquí es donde ya todo se subdivide, desde leyendas de internet, criaturas, asesinos inventados, videojuegos, películas, y series malditas o con un contexto perturbador que nunca se vio a la luz, y por último, la temática que se tiene que agarrar con pinzas y un traje asmad nivela, son las reinterpretaciones oscuras de personajes infantiles. El cual a mi opinión personal no deberían de existir, o por lo menos estar bien justificadas, pero para que eso ocurra, es tan posible como encontrarte un Benito Juárez en la calle. Ya llegaremos a eso. Como escucharon, las creepypastas son interesantes en el género del terror, ya que combinan narrativas de la cultura digital. Si bien muchas de ellas pueden carecer de la profundidad literaria de las obras clásicas, tienen un potencial enorme para explorar los miedos contemporáneos, y sí, hay creepys que han logrado trascender como Penpal, Borrasca, o los cómics de Marvel Hornets. Y ahora se preguntarán, ¿por qué tanto hincapié en esto? La razón del por qué lo digo es porque observando el problema actual que sufren la comunidad con las granjas de contenido, el género se ha distorsionado de una manera muy ridícula, tanto por los granjeros que suben las historias como de la misma gente que la consume. Observen estos comentarios de una creepypasta del montón llamada El increíble mundo de Gumball Master Terrifier. Creepypastas GOL. ¡Qué terrorífico! Buen video, crack. Oye, ¿y mi creepypasta de Vince y la psicópata dónde está? Creepypasta de Steven Universe, la llegada de Salvo. Carita demoníaca. Todo lo que te falta de las creepypastas es la voz de locuendo y mostrar el comentario de la persona que creó la creepypasta. Sí. Lo sé. La mayoría son niños que no tienen ni idea de lo que es una creepypasta. Creen que todo es como lo hace este sujeto, y mientras tanto, sus padres, con tal de que los chamacos no los anden chingando, les tiran el teléfono para que se entretengan viendo YouTube y TikTok sin supervisión. ¿El problema? Pues que en lugar de aprender algo útil, los críos terminan viendo cosas no aptas para ellos, como el culo de una vieja semi-encuerada bailando reggaetón, o cayendo en granjas de contenido que hasta podrían hacerles descargar apps más peligrosas que un abuelo en Ferrari. Y todo porque el creador del canal tiene más mentalidad de tiburón avaro que interés en hacer contenido educativo. Así que ahora sí, padres cabrones. Ya me hicieron perder la puta y maldita paciencia. En lugar de darles el bendito teléfono, pónganlos a leer algo. Porque si no lo hacen, voy a ir a sus casas con el DIF a romperles toda la madre. Por favor, no se retiren. Cuando subí mi video dando mi opinión sobre las chavopastas, señalando la excesiva cantidad que hay de ellas al grado de ser un spam, ninguno de ellos salió a defender su trabajo, o al menos así lo creía yo, hasta que apareció el usuario conocido DarkQuest, algo que me gustó la verdad, porque él mismo reconoció que estaba haciendo muchas de estas creepypastas del chavo, mencionando que no era el único género en su canal, y al verlo me di cuenta que era verdad. De hecho él mismo está abierto a las críticas, lo que me hace tener un poco de esperanza a la comunidad. No obstante, en aquel momento me fue difícil señalarlo como granja de contenido por lo mismo, porque las chavopastas se han vuelto tan quemadas que el hecho de hacerlas seguido a seguido, será muy difícil de que no te señalen como tal, pero profundizaremos en eso más adelante, así que, al igual que hicimos en el anterior video, analizaremos, criticaremos, y aconsejaremos el trabajo de DarkQuest, y daremos un gran salto observando todo su contenido hasta el último, veremos si durante estos años ha progresado. Así que acompáñenme. Desde los inicios de su canal se puede ver que inició como un creepypastero, así que veamos su primera historia. Creepypasta de Among Us, el mapa maldito. Sí, Among Us. Pero no juzguemos un libro por su portada, así que resumamos.
Todo empieza a las 3 de la mañana, porque claramente ninguna historia de terror puede comenzar a una hora decente. Unos amigos estaban jugando Among Us, como los jóvenes de hoy que prefieren acusarse de ser impostores a dormir. Pero uno de ellos, probablemente el que nunca va a la escuela, los convence de echar otra partida. Al empezar la partida, notan que las reglas han cambiado. Ahora deben sobrevivir al impostor, lo que suena más a un DLC de terror que a Among Us. Todo el mapa es liso y sin tareas, así que en vez de emocionarse, empiezan a aburrirse. Pero el aburrimiento nunca es excusa para no separarse y explorar, porque claramente nadie vio películas de terror antes de esta partida. De pronto, uno encuentra un cadáver con su propio nombre real. Y como buen cliché, deja de hablar justo cuando la cosa se pone interesante. Mientras tanto, los demás escuchan ruidos raros, pero piensan, seguro nos está troleando. Siguen jugando como si nada. Terminada la partida, cada quien se va a dormir como si no acabaran de presenciar el evento más raro del juego. A la mañana siguiente, notan que el amigo ausente sigue offline. Llaman a su casa, y la madre, entre lágrimas, dice que lo encontraron baneado de la vida. Y sin cabeza. Aquí es donde la cosa se pone más paranormal.exe. Resulta que algo sobrenatural salió del teléfono y ahora planea ir tras los demás. Ahí es cuando todo encaja. Resulta que una entidad salió del juego y ahora anda cazando jugadores como si fuera el impostor más hardcore de todos. Spoiler, les toca esperar su turno esa misma noche. Conclusión, no juegues a Among Us y duérmete temprano. Tengo problemas con la premisa principal del creepy. Aunque el uso de un juego popular como Among Us puede captar inicialmente la atención de una audiencia joven, su estilo caricaturesco y ligero choca con los elementos serios y opresivos necesarios para una buena historia de terror. Es difícil generar una atmósfera inquietante o creíble cuando la base narrativa proviene de un material que el público asocia con un tono de humor y ligereza. Al menos en las creepypastas de Pokémon aquel aspecto monocromático daba esa sensación de ser accesible a una historia de terror. Chicos, no cualquier cosa puede ser temática para creepypasta. Traten de buscar juegos que se adapten a ellas o por el contrario, les saldrá algo tan malo como lo es el creepy del Buscaminas. Además, el lore simplista de la historia no deja explorar más allá con tal de crear una creepy en base a un trasfondo oscuro, oculto al ojo de los jugadores, o usar temas tabús como de la manera tan intrínseca y bien hecha tal cual lo hizo la de Recién Soltero. Falta de atmósfera. El mapa se describe como liso y aburrido, lo que va en contra de crear una atmósfera opresiva o inquietante. Lo mejor que pudo hacer es mantener los pasillos agregando más detalles oscuros. Ejemplo. El suelo parecía hecho de carne húmeda, y las paredes reflejaban sombras que no correspondían a los jugadores. Las descripciones no sumergen al lector ni generan miedo. Si no se emplea una descripción así, es una oportunidad perdida para detallar un entorno aterrador o surrealista. Que recomiendo al autor explorar esto último como consejo en libros del género o las mejores creepypastas de internet. La creepy, al igual que muchísimas, peca de clichés. No se establece cómo o por qué la entidad sobrenatural se manifiesta. Aunque le agradezco a DarkQuest de que no haya usado la flaqueza de que el protagonista se haya encontrado el juego en una tienda con tintes siniestros que desea más asustar a los clientes que vender XD. La amenaza de muerte, y el no le dimos importancia, pero contado con diferentes palabras, también son de señalar. Además, la acción de la entidad es casi nula. Podría manipular la realidad del juego, atrapándolos en un ciclo donde sus acciones impacten su entorno real o psicología como la princesa o Red. Pero su mayor contribución es generar un asesinato que deje un impacto al final de su historia. No hay detalles que refuercen la credibilidad de la historia, como reacciones más reales o pruebas tangibles del fenómeno. Que esto último es fundamental para dar esa sensación de que de verdad ocurrió, factor muy importante que si se ejecuta muy bien a la par de una buena prosa, nos hace destacar sobre los demás. Aunque entiendo de que muchos de nosotros no somos muy buenos editando de tal manera que creemos evidencia a la historia, esto se puede recompensar con una buena forma de escribir los hechos, por eso les recomiendo encarecidamente que afinen muy bien su manera de redactar los hechos. Aunque si bien una edición no es nada si la creepypasta está muy mal hecha, recomiendo introducir elementos que generen inquietud, como sonidos, glitches visuales o interacciones extrañas con el entorno para sumergir al oyente, pero repito, de nada nos sirve tener una edición perfecta si no sabemos ni darle nombre a los personajes. De hecho, a DarkQuest se le olvidó ponerles nombres y rasgos distintivos para que el lector se conecte emocionalmente. Esto es importante también porque de ser varios amigos en la creepy llegué a confundirme de quién era quién ante la ausencia de nombres. De hecho, ni siquiera conocemos el nombre del protagonista. Otra cosa que se le pasa al autor es flaquear en el muestra y no cuentes. Si hubiera mostrado el miedo creciente entre los amigos a través de su diálogo o acciones en lugar de simplemente narrarlo, el impacto del final habría sido más creíble.
Las buenas historias de terror no llegan a durar solo 3 o 10 minutos, sino 20 o más horas debido a la construcción narrativa, y esto es en base gracias al muestra y no cuentes. Dejar pistas sutiles sobre el origen del mapa maldito, como un usuario anterior que dejó un mensaje críptico o registros del juego corrompidos habría enriquecido la narrativa, aunque claro, usar Among Us como base de historia de terror no es una muy buena idea que digamos. Y estos son los puntos que dejo para su primera historia. No obstante, ahora buscaré una historia 100% originada por su puño y letra, no usando conceptos ya establecidos por otros autores. Veamos. El cual sería el sótano de mis abuelos. Al verlo me doy cuenta que tenemos un salto de calidad en la edición. Dark dio un paso más al dejar el locuendo de lado, un tema tan caricaturesco como serían creepypastas del Chavo del 8 original, y animado o cualquier franquicia. La historia nos narra cómo unos abuelos dejan una casa a su nieto como único heredero. No obstante, le dan una indicación más que clara. No entrar al sótano. Al joven no le interesa mucho al principio, pero más adelante, aprovechando que su madre no está, decide abrir la puerta utilizando unas llaves. Una vez abierta, desciende a una oscuridad penetrante, mientras cada paso hace rechinar las desgastadas escaleras de madera. Al llegar al fondo, con la guardia baja, la puerta de arriba se azota con un sonido abrumador. Rodeado de sombras, no puede hacer mucho más que escuchar múltiples lamentos, hasta que siente un agarre fuerte en su cuerpo que lo aterra profundamente. Sale corriendo del sitio, buscando escapar del terror que acaba de experimentar. Por suerte, logra salir ileso. Más tarde, ya en el baño, se da cuenta de que aquello que lo tocó dejó una marca de una mano sobre su cuello, la cual emana un hedor a azufre. Más adelante, nos narra cómo se encuentra cara a cara con aquello que lo tocó. Un ser de aspecto pálido y ojos amarillos. ¡Wow! La verdad que para ser una historia original que se aleje de las chavopastas no está nada mal, si bien no es perfecta porque le encontré ciertos fallos como repetición de palabras, o que al final no ocurra algún remate, o giro argumental, como por ejemplo, que aquella mano marcada en su cuello le hubiese traído un sinfín de mala racha al punto de tener pesadillas dantescas donde se encontraba en ese sótano reinado por la oscuridad perpetua, gritando junto a las demás voces que en el pasado también fueron marcados por aquella bestia y que esos sueños solo eran un pronóstico de lo que le sucedería a su alma después de la muerte. Este tipo de giros darían profundidad a la narrativa y reforzarían el impacto emocional. Recuerden que un giro argumental bien planificado o un final impactante es una manera de cerrar con broche de oro una historia del género de terror, aunque no puedo engañar al público. Porque después de esta historia, continuamos viendo chavopastas del original y animado, de Bob Esponja, Plantas contra Zombies, y un show más, entre ellas más propias como La pandemia que nunca acabó, lo cual es lo mejorcito en su canal. Aunque en varias que he visto me doy cuenta que los remates usados deberían estar mejor planificados, un consejo que le doy es que cuando tenga una idea no la plasme de inmediato, que deje a su historia descansar, mientras más ideas se le van iluminando en su planeación, y esto no lo digo yo sino el mismísimo Stephen King. Recuerden que no se trata de escribir por escribir, un buen relato ya sea historia, o creepypasta, no se hace de la noche a la mañana, esta tiene días, semanas, e incluso, meses de planificación, con tal de mostrar calidad en vez de cantidad. Veamos cómo ha progresado con su creepypasta original más reciente, que es El día que Dios dejó a la humanidad. Algo llamativo de esta creepypasta que utiliza el género del desastre, las cuales las creepys no son ajenas a esto, la misma no tiene el único fin de aterrorizar, sino que pretende mandar un mensaje reflexivo sobre la hipocresía de la humanidad ligada a la fe cristiana, donde no existe nadie escaso de pecado, todos alguna vez hemos pecado y el admitirlo es un paso de no caer en esa hipocresía de aquellos que no lo admiten. Debido a esto Dios junto a un ejército de Satanás traen el juicio final a la tierra, acabando con todos dejando al protagonista en medio de dos mundos, donde solo le cuesta quedarse en un punto gris, mientras el diablo destruye todo a su paso y Dios le da la espalda a su creación ante tanta sangre derramada innecesariamente por estos últimos. Me parece muy bien que Dark Quest mande un mensaje a través de una creepypasta, después de todo es lo que toda historia debe hacer al final. El problema es que al no haber mucho trasfondo y sobre todo que su prosa flaquee en caer en la narración llamada lista de supermercado que esta es, cuando el narrador cuenta una cantidad enorme de acciones en vez de mostrarlas con descripciones con una buena prosa cuidada, rica en imágenes y figuras retóricas. Se me hace difícil tomarme en serio su mensaje.
Un punto muy importante es que al terminar una historia observe si de verdad se entiende lo que él desea transmitir, en especial si es un tema a tratar, porque solo falta una mala narración para caer en lo pretencioso en vez de lo profundo. Y aquí estamos, en la más reciente historia de Dark Quest. Seamos honestos, esto no es una creepypasta, es chavopasta pura y dura. Y sabemos lo que están mal con ellas. Más que un relato de terror, parece un fanfic oscuro intentando explotar la nostalgia de los personajes del Chavo del 8. ¿Un toque siniestro para el Chavo? Pues sí, pero con menos tensión. Resumen del relato. Todo comienza con una lluvia torrencial y la desaparición del Chavo. Los niños de la vecindad, junto con el señor Barriga, creen que el pobre muchacho simplemente aparecerá en cualquier momento, porque, bueno, es el Chavo. Sin embargo, pasan los días y solo encuentran pistas inquietantes como su ropa y sus zapatos abandonados. El pánico sube un poco más de nivel cuando las noticias reportan cuerpos de niños asesinados, lo que hace que los personajes empiecen a preocuparse. Un poco. Pero aquí viene el problema. Mientras el misterio, entre comillas, avanza, los personajes se sienten tan planos como un pan sin levadura, y la tensión no logra despegar. Todo esto hace que el relato no tenga el impacto suficiente para justificar el uso del Chavo. Así que sí, el misterio del Chavo desaparecido queda más perdido que la definición de creepypasta. Dark Quest, colega, tal vez sea hora de dejar la vecindad y explorar historias más originales. Es evidente que Dark Quest ha mostrado destellos de mejora en su narrativa, especialmente cuando se aleja de las historias basadas en franquicias y explora temas originales como En el sótano de mis abuelos o El día que Dios dejó a la humanidad. Sin embargo, la tendencia a regresar a las chavopastas, que para serles honesto no son creepypastas son fanfics, limita seriamente su crecimiento como narrador. Consejos finales para Dark Quest. Ten originalidad sobre la nostalgia. Aunque las historias basadas en personajes populares pueden atraer audiencia, no son sostenibles a largo plazo. Un verdadero creador busca dejar su propia huella, no vivir a la sombra de obras ajenas. Trabaja en la prosa. Las descripciones ricas, las emociones palpables y un uso consciente de las figuras retóricas pueden elevar una historia promedio a un relato inolvidable. Evoluciona en los finales. Muchos de los relatos carecen de remates impactantes. Los giros argumentales bien planificados o finales que dejen reflexionando al lector son cruciales para el éxito en el género de terror. Más calidad, menos cantidad. No se trata de publicar por publicar. Dedica tiempo a pulir y planificar cada detalle, hará que cada historia sea memorable. Con esfuerzo y paciencia, Dark Quest puede transformar su canal en un referente del género. Ahora bien, si continúa aferrándose a las chavopastas y a las fórmulas fáciles, corre el riesgo de ser etiquetado como una granja de contenido más, algo que sería una lástima considerando que de verdad intenta variar el contenido de su canal. Le deseo mucha suerte. Y sin más, nos vemos en el siguiente video.